El pecado es un concepto que muchas veces ignoramos o minimizamos en nuestras vidas. En un mundo donde se promueve la gratificación instantánea y se normalizan comportamientos autodestructivos, el impacto del pecado se vuelve menos evidente. Pero, ¿qué sucede cuando permitimos que el pecado tome control de nuestras decisiones y pensamientos? A continuación, exploraremos 5 formas en las que el pecado destruye nuestras vidas, acompañado de citas bíblicas para entender mejor este impacto. 1. El pecado nos separa de Dios. El pecado no es solo una serie de malas acciones, es una barrera espiritual que nos aleja de nuestra relación con Dios. La Escritura es clara en que el pecado crea una división entre nosotros y el Creador. Esta separación nos deja vacíos, buscando en el mundo lo que solo Dios puede llenar. Cita bíblica: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59, 2. Cuando vivimos en pecado, experimentamos un vacío espiritual. Aun cuando tratemos de llenarlo con placeres temporales, la distancia con Dios sigue creciendo. El pecado interrumpe esa conexión íntima con nuestro Creador, robándonos el gozo, la paz y la esperanza que solo Él puede darnos. 2. Destruye nuestras relaciones. El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con quienes nos rodean. Mentiras, engaños, traiciones y egoísmo son ejemplos de cómo el pecado puede arruinar relaciones. Las Escrituras enseñan que los mandamientos de Dios están diseñados para fomentar el amor y la unidad entre las personas, pero el pecado hace lo contrario. Cita bíblica: porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pecamos contra los demás cuando actuamos fuera del amor de Dios, y las consecuencias son devastadoras. Las amistades se rompen, los matrimonios se desmoronan y las familias sufren cuando el pecado no se confronta. 3. El pecado trae culpa y vergüenza. Cuando pecamos, nuestra conciencia nos acusa. Este sentimiento de culpa y vergüenza puede ser tan abrumador que nos paraliza emocional y espiritualmente. Incluso después de que el acto pecaminoso haya sido cometido, su sombra persiste, afectando nuestra autoestima y nuestra capacidad de avanzar. Cita bíblica: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Salmos 38, 4. Este peso de culpabilidad no solo afecta nuestras emociones, sino también nuestra salud mental. Vivir bajo una constante nube de vergüenza nos drena, impidiendo que vivamos la vida plena y abundante que Dios desea para nosotros. 4. Destruye nuestra salud física y mental. El pecado puede tener un efecto directo en nuestra salud física y mental. Pecados como la glotonería, el abuso de sustancias o la promiscuidad no solo impactan el alma, sino también el cuerpo. Además, el estrés emocional que el pecado provoca puede desencadenar enfermedades físicas. La conexión entre nuestro bienestar espiritual y físico es mucho más profunda de lo que a veces pensamos. Cita bíblica: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Cuando sembramos pecado en nuestras vidas, cosechamos sus consecuencias. Esto puede manifestarse en problemas de salud, ansiedad, depresión o incluso enfermedades físicas relacionadas con comportamientos autodestructivos. 5. Nos deja vulnerables al enemigo. El pecado abre puertas para que el enemigo de nuestras almas, Satanás, tenga acceso a nuestras vidas. Cada vez que cedemos al pecado, le damos una oportunidad para que nos tiente aún más y nos mantenga atrapados en un ciclo destructivo. El pecado debilita nuestra armadura espiritual y nos hace blanco fácil para las artimañas del maligno. Cita bíblica: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. El pecado debilita nuestras defensas espirituales y nos expone a más ataques del enemigo. Cuando permanecemos en el pecado, el diablo tiene más control sobre nuestra mente, emociones y acciones, llevándonos aún más lejos de Dios. ¿Hay esperanza? Sí, en Cristo. Aunque el pecado es destructivo, la buena noticia es que Dios ofrece un camino de restauración y perdón a través de Jesucristo. No importa cuán lejos hayamos caído, el amor de Dios es más grande que cualquier pecado que hayamos cometido.
La Biblia nos asegura que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cita bíblica: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Dios no solo nos perdona, sino que también nos restaura. Nos ofrece una nueva vida en Cristo, donde podemos vivir libres del poder destructivo del pecado. Esta nueva vida está marcada por paz, gozo y la esperanza de una eternidad con Él. Cita bíblica: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. El pecado destruye nuestras vidas de maneras sutiles y a veces invisibles, pero su impacto es real y profundo. Afortunadamente, el perdón y la restauración están al alcance de todos a través de Jesucristo. No importa cuántos errores hayas cometido, Dios siempre está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos.